Muchísimas gracias, profesora Cortina. Y ahora cambiamos completamente de tema para recibir a un explorador del origen del universo, el físico norteamericano George Smoot. Smoot recibió el Premio Nobel de Física en 2006 por el descubrimiento de la forma de cuerpo negro y la anisotropía de la radiación cósmica de fondo de microondas. Dicho de otra manera, sus estudios demostraron la existencia de irregularidades en el universo primigenio, es decir, poco después del Big Bang, y esas irregularidades fueron el origen de la posterior formación de las galaxias. Gaur egun, Californiako Berkeley Unibertsitateko Hong Kong. En la actualidad trabaja en la Universidad de Berkeley y también en Hong Kong. Y trabaja en las astropartículas y en cosmología. Es presidente de la entidad que trabaja en esa cuestión desde 2020. Además, tiene una estrecha relación con Donostia San Sebastián, porque forma parte de IPC. La cosmología actual, los dejamos con él, con George Smoot. Let me see if I get my computer started. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría expresar que desde luego esto es un lujo. Estar en Passion for Knowledge es un lujo. Este es un viaje que yo empecé hace 3 semanas, fui a China. Llegué aquí cansado, pero no he podido perderme ni una charla, porque me ha interesado todo muchísimo. Por lo tanto, enhorabuena a todo el personal, muchísimas gracias a las intérpretes por su gran trabajo. Me gustaría agradecer a mis colegas del DIPC, a todos ellos, Ricardo, muchas gracias por toda la ayuda que he recibido. Muchísimas gracias a todo el mundo. Me gustaría tener más tiempo para hablar, ¿verdad?, con todo el mundo. Vamos a ver si funciona la presentación. I think I'm almost there. Casi lo tengo. Creo que sí, que funciona, ¿verdad? Muy bien. He cambiado un poquito el título de la presentación. Ahora he incluido el futuro, ¿no? Vamos a hablar de la cosmología en el presente y en el futuro. Estamos hablando de la creación de todo, hasta el presente, y la capacidad de proyectar en el futuro, ¿no? Y pensar qué pudiera ocurrir en el futuro. Creo que es ambicioso como título, pero bueno, tenemos mucha suerte porque cuando volvemos atrás en el tiempo, bueno, pues vemos que las cosas también se pueden simplificar bastante, con lo cual vamos a hablar de la formación del espacio-tiempo, vamos a ver qué ocurrió entonces, vamos a ver la primera generación de estrellas, galaxias y luego la creación de la vida. Este sería el proceso en el que nos enmarcamos, y todo esto, bueno, lo hemos conocido muchísimo más en profundidad en los últimos 100 años. Me gustaría hablar, en primer lugar, de cómo empezamos a realizar esta transición hacia la cosmología. Esto nos hace volver atrás a algunos filósofos que especulaban diciendo que vivimos en una galaxia formada por estrellas, vivimos en un universo que es una isla, ¿no? Esa fue un poquito la idea. Vemos aquí el trabajo también de Henrietta Swan-Leavitt, que ha sido importante en este periodo para conocer más de la cosmología. También vemos aquí que Edwin Hubble empezó a realizar observaciones de la nebulosa de Andrómeda utilizando el telescopio más grande de la época y descubrió estrellas en la nebulosa que pulsaban, estrellas variables cefeidas en concreto, y midió la frecuencia del pulso y su brillo
aparente. Y se dio cuenta de que hay una correlación muy estrecha entre ese periodo de las variables cefeidas y el brillo, y demostró que la nebulosa de Andrómeda está a 2,3 millones de años luz de nuestra galaxia. Se trata, por lo tanto, de otro universo isla. Este es el inicio, de alguna manera, de la astronomía. Bien, desde entonces se ha progresado y se ha avanzado mucho. Vamos a hablar del cambio de longitud de onda al rojo, porque esto lo descubrió Hubble, el desplazamiento al rojo. El universo se está expandiendo de manera lineal. Esta es la conclusión. ¿Y qué significa este cambio al rojo, este desplazamiento al rojo? Si miramos desde muy lejos, la luz que vemos de las estrellas o de las galaxias se mueve hacia el rojo, hacia la longitud de onda del color rojo. Y Hubble supuso que las galaxias se están alejando de nosotros. Ahora sabemos que todo el espacio se está alargando, ¿verdad? Se está expandiendo y se está estirando. Muy bien. Y este desplazamiento al rojo se explica de esa manera. Vamos a ver esto paso a paso, poquito a poco. Bien, entonces, Hubble realizó este gráfico y llegó a una ley universal. Bueno, y tenía razón, por supuesto. Aquí tenemos la evidencia que explica todo esto. En la parte izquierda tenemos una lámpara de hidrógeno. Es como cualquier bombilla antigua que brilla, excita los átomos de hidrógeno que brillan. Y vemos estas líneas luminosas que se van produciendo en esta lámpara, ¿verdad? Esto se utilizó hace 100 años ya, y podemos ver que si vemos esa línea sabemos que ahí hay hidrógeno, y es lo que también nos dice es que hay átomos y que están cuantizados. Esto es lo que nos está contando esta lámpara. Más adelante vimos que hay 3 líneas en realidad. Se piensa que son electrones que van de un estado de alta energía a uno de energía menor. Entonces, los estados de energía están cuantizados. Esto es lo que nos está diciendo estas líneas, estas imágenes. Esto empieza a ser ya muy interesante, porque empezamos ya a entender la mecánica cuántica. Estos son los años 20, 30. Todo esto está en un periodo incipiente. Estas líneas, por lo tanto, nos apuntan y abren una ventana nueva. Bien, algo más que quisiera decir al respecto es que si observamos estas líneas con cuidado, veremos que se vienen 2 en general. Que los átomos de hidrógeno están en un campo magnético, que es el del Sol. Y entonces los electrones giran y hay electrones que suben o bajan, ¿no? Que giran en un sentido o giran en otro sentido, en realidad. Entonces, observamos eso. Si aumentamos el campo magnético, vemos lo que va ocurriendo. Tenemos ese efecto. Vamos a seguir investigando. Y hay otro nivel, que es un nivel más profundo todavía, que se llama el nivel hiperfino. Entonces, al estudiar estas líneas, estamos dando una herramienta a los astrónomos y a la vez estábamos entendiendo cada vez más la naturaleza verdadera de los átomos. Bueno, aquí vemos la nebulosa de Orión. Podemos verla en el cielo sin telescopio, pero bueno, con telescopio se ve mucho mejor. Ahí podemos ver las líneas de hidrógeno y podemos ir
midiendo el desplazamiento a rojo. Tenemos otra galaxia más lejana y vemos que esa línea se ha movido, se ha desplazado. Podemos ver las dos posiciones. La línea se ha desplazado hacia el rojo y no estoy diciendo que está ahí justo en el rojo, es decir, que se está desplazando hacia una longitud de onda más larga. Y si vemos una galaxia que está aún más lejana, podemos ver que la línea se ha desplazado aún más hacia el rojo. Y Hubble eligió estas galaxias por su distancia, su diferencia de distancia desde la Tierra, de la Tierra. Y tenemos otra galaxia que está aún más lejana y vemos que la línea todavía está más a la derecha y podemos seguir. Podemos ver que hemos ido tan lejos que la línea ya ni siquiera aparece en el gráfico. Podemos ir más allá y podemos ver galaxias que apenas podemos ver con los telescopios de hoy en día. Esos son los datos originales que fueron publicados en aquel entonces. Esos son los datos originales de Hubble. Hubble solía observar diferentes galaxias de forma individual. Y él interpretó los datos como una indicación del efecto Doppler. Hoy en día interpretamos estos datos como evidencia de ese desplazamiento al rojo, ese desplazamiento hacia una longitud de onda más larga. Pero si miramos hacia la derecha, podemos ver que hemos avanzado desde los días de Hubble y ahora, según vayamos desplazándonos al rojo, podemos ver que el Sol tiene un espectro de cuerpo negro, pero según vayamos hacia el rojo tenemos que cambiar el filtro porque si no ya no vemos esa línea. A la derecha, en el eje vertical, hacemos algunas correcciones para poder ver mejor estos datos. Hay diferentes puntos de datos y vemos que hay una progresión bastante homogénea y hasta estos momentos hemos conseguido un desplazamiento a rojo a una escala 1. Y ahora, con los nuevos telescopios, podemos llegar hasta una escala de 8. Estamos hablando quizás a la escala de 9 incluso. Con lo cual, estamos llegando cada vez más lejos con los telescopios. Y ahí ya podemos estudiar con mayor precisión el comienzo del universo. Teníamos una idea de cómo comenzó el tiempo. Eso es algo muy difícil de explicar. El hecho de que el tiempo tiene un comienzo, porque es muy contraintuitivo, es muy difícil de entender. Pero bueno, el tiempo en algún momento el tiempo comenzó. Bueno, tiempo y el espacio, porque las dos cosas están interrelacionadas. Tenía que haber habido un comienzo del espacio y un comienzo del tiempo. Y en ese momento le llamamos inflación. Es un momento de inflación. Es la misma palabra en inglés y en castellano. Y luego, muchísimos años después, el universo se convirtió en un universo transparente. Si miramos la superficie del Sol, es una superficie opaca, no podemos ver el centro del Sol, es una bola de gas, pero no podemos ver el centro, solo podemos ver la superficie, y el universo actúa de forma similar, en el tiempo, pero no en el espacio. Al principio estábamos todos en una gran bola de fuego, es como si estuviéramos dentro del Sol, pero con la expansión del universo y el progreso del tiempo, después de casi 400.000 años, el universo se convirtió en un lugar transparente y así la luz podía viajar por todo el universo. Y eso es algo clave, es algo muy importante. Es algo que yo empecé a entender ya hace mucho tiempo y empecé a hacer experimentos al respecto. Y después ya se empezaron a formar galaxias y esos objetos interesantes. Una de las preguntas que hay que plantearse es que ¿cómo puede sobrevivir una galaxia a esa bola de fuego?
Es muy difícil, ¿no? Y queremos entender cómo funciona eso, cómo las galaxias pudieron sobrevivir esa gran bola de fuego, que es lo que hubo al principio de todo. A ver si soy capaz de explicar todo eso. A la izquierda tenemos diferentes diagramas que yo hice hace 34 años. En el primer diagrama vemos mediciones de la radiación como función de la medida de la longitud de onda. Yo soy físico, con lo cual yo creo en la energía, entonces yo siempre hablo en términos de energía. Y ahí podemos ver que tiene una rampa que sube ahí arriba hasta su pico y luego empieza a bajar. Y eso es lo que predijo Planck cuando hablaba del cuerpo negro, de lo que tenía que ser una curva. Eso en su artículo publicado en 1901. ¿Y qué nos cuenta ese diagrama? Dos cosas. Nos dice que el universo primigenio era un lugar muy denso, muy corrosivo, era como estar dentro de una estrella. Eso es lo que nos dice. Eso es muy interesante. Entonces, Stephen Hawking, bueno, yo trabajé con él, hicimos algunos experimentos conjuntos y utilizando estos datos tempranos había estado trabajando con Regeles y él dijo, ahora tenemos suficientes datos para saber que esa radiación que vemos que proviene del universo primigenio, esa radiación es suficientemente homogénea que podemos ir haciendo cálculos, podemos extrapolar estos datos hacia atrás y podemos ver que la temperatura sube y hay suficiente densidad de energía para forzar el universo para que vuelva a la singularidad. Tuvimos suficientes datos para poder argumentar esa teoría. La pregunta más importante es que en ese primer diagrama que vemos aquí, eso muestra lo uniforme que es el universo. Y cuando hablo de uniformidad, estoy hablando de una uniformidad mucho mayor que encontramos aquí en la Tierra. Parece la Tierra una esfera, pero no es una esfera perfecta. Se distorsiona un poco en casi 20 kilómetros. Entonces, el universo es mucho más uniforme que la Tierra. En general, es un lugar muy uniforme. Entonces, es increíble pensar que el universo va a ser lo mismo en todas las direcciones. ¿Qué es lo que hace que sea así? Si cogemos el cielo precioso, uniforme, y miramos los contrastes, entonces vemos ese segundo diagrama. Tiene dos figuras. Tenemos en el eje vertical, tenemos el plano de nuestra galaxia. Es como un disco, sería como un disco floppy de los de antes. Es algo muy plano y enorme. Y solo hay una pequeña distorsión en el centro. Y lo que vemos que son dos puntos. Esos puntos los vemos muy punto. Y esto es el brazo espiral, porque estamos en un brazo espiral de nuestra galaxia. Entonces estamos viendo en una dirección ese brazo espiral y si miramos en la otra dirección, estamos viendo la otra dirección de ese brazo espiral. Y por eso tenemos dos puntos. Y hay una pequeña variación que va de caliente a frío en las dos direcciones. En aquel entonces, ya hace 34 años, yo dije que eso representa el movimiento del sistema solar relativo al marco cero de los fotones.
es el movimiento de esa radiación que proviene del comienzo del universo. Sabemos que parte de ese desplazamiento al rojo se debe al hecho de que existen movimientos. Las galaxias se están moviendo alrededor de otras galaxias y aquí sentimos esa atracción, porque hay una atracción que va en la dirección opuesta de la dirección de rotación de la galaxia. Entonces la galaxia en sí se mueve a través del universo, que requiere muchísima energía. Los astrónomos no estaban muy de acuerdo aquel entonces, los físicos sí, pero pudimos realizar diferentes calibraciones y nuestros datos eran tan buenos que pudimos ver el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pudimos ver esas modificaciones, esos movimientos y utilizamos esos datos para calibrar nuestros resultados. Y eso es algo que se descubrió 10 años atrás. Entonces, si quitamos esos dos polos, entonces vemos que la galaxia está completamente saturada, se ve en color rojo, pero si miramos en la otra dirección, vemos que algunas regiones están en azul, en amarillo, en rojo, etc. Y esas son las estructuras de gran escala que podemos ver en el universo. Esas son las cosas que hemos podido demostrar que son objetos que pertenecen al universo primigenio. Son los objetos que han estado ahí desde el principio, desde hace muchísimo tiempo. Si, por ejemplo, pensamos que el universo es el mismo, tiene la misma edad que nosotros, estamos hablando de 12 segundos después de nuestro nacimiento. A mí me parecía todo eso emocionante y fui a donde mis compañeros, mis colegas, y les dije, tenemos por fin evidencia de la inflación, de esa aceleración tan exagerada que creó el espacio-tiempo en el principio, en los primeros momentos. Y todo eso se debe a las fluctuaciones en la mecánica cuántica. Pero antes de empezar a explicar eso, aquí vemos Hubble. Aquí vemos el satélite Hubble, no el hombre en ese campo. En ese caso estamos hablando del telescopio y estamos mirando al campo ultra profundo de Hubble. Y estamos hablando de mil millones de años desde el principio del universo, desde el Big Bang. Es decir, que estamos viendo a ese nivel de profundidad. Entonces tenemos dos conjuntos de datos. Tenemos la radiación cósmica de fondo microondas y tenemos los datos que está recopilando el telescopio Hubble. Y podemos estudiar todos esos datos y cuando lo hacemos vemos algo increíble. Sabemos que el universo actual está acelerando. Al principio hubo una aceleración muy fuerte y luego se empezó a expandir, pero luego otra vez ha cogido más velocidad. Y una de las cosas que podemos hacer es coger esos conjuntos de datos y vemos aquí esa radiación cósmica de fondo microondas CMB que nos dice que el universo no es completamente plano y luego hay que añadir los datos de las supernovas porque algunos compañeros han estado viendo las supernovas para ver si se va ralentizando la expansión del universo y de hecho vieron que lejos de ralentizarse, de hecho esa expansión estaba ganando velocidad.
Entonces pensaban que igual iba a haber una energía negativa para la gravedad, con lo cual esa expansión va cada vez más rápido. Podemos utilizar grupos de galaxias o, si no, podemos utilizar las variaciones o las oscilaciones que vemos cuando estamos observando el fondo cósmico de microondas, el CMB. Porque la luz que está cerca de estos objetos oscuros es tan poderosa que hace explotar a las ondas. Y cuando miramos estos datos, podemos ver que en el universo hay muchísimos objetos, muchos ingredientes. Todo lo que está en esta sala viene de unos datos que representa menos de 2 partes sobre cada 100 partes de la materia del universo. Es decir, nosotros conocemos un porcentaje muy pequeño de la materia del universo. Tenemos la energía oscura, que compone casi todo el universo. Luego tenemos la materia oscura, que también conforma una parte muy importante del universo. Las estrellas conforman 0,5% del universo, los neutroninos 0,3%. El hidrógeno y el helio libres el 4%, los elementos pesados 0,3%. Entonces, nos conocemos mucho, pero bueno, antes conocíamos aún menos. Entonces, ahora estamos investigando la parte visible del universo, que, les recuerdo, es una parte muy pequeña de toda la materia. Bueno, aquí tenemos una foto de Alexander Friedman. Él cogió las ecuaciones de Einstein y las simplificaba para generar algo que se llama el principio cosmológico. Pero bueno, quería mostrarles una foto de él porque es un hombre muy importante, pero no tengo tiempo de explicar todo su trabajo. Ahora vamos a hacer algunas predicciones. Tiene una escala independiente y una escala de unas cosas que están a cientos de millones de años luz de la Tierra a una escala muy, muy pequeña. Estamos hablando de un espectro muy amplio en este caso. Con COBE medimos lo que vemos arriba, la figura de arriba. Ahí estamos midiendo el universo primigenio. Son los objetos que no han cambiado mucho desde el principio del universo. Y luego tenemos estas variaciones que he mencionado antes, donde la luz es tan poderosa que hace que haya una explosión de fotones, electrones, etc. Un poco más adelante, cuando el universo se convirtió en un sitio transparente, gran parte de esa materia vuelve a su sitio, pero bueno, hay algunas cosas que quedan. Tenemos estas superficies grandes que representan una pequeña fracción de la materia de las galaxias. En segundo lugar, tenemos las imágenes que nos dan el satélite WMAP. Y ahí cubrimos el siguiente rango, que es el pico de estas oscilaciones que hemos mencionado antes. Y muestra que muestran los picos. Y si medimos el desplazamiento de los picos, podemos medir el triángulo y algunos de los ángulos por debajo de 180 grados, con lo cual ya podemos ver algunos resultados más interesantes. Y las alturas relativas de los picos nos dice cuánta materia oscura hay, cuánta materia normal, etc. en cada sitio. Y luego tenemos el satélite Planck, que parece, claro, algo nuevo, pero lleva ahí ya 2 años y medio, por lo menos. Y measura la última parte, la cola, por así decirlo. Vamos a ver qué aspecto tiene, a ver si eso funciona.
Bueno, aquí vemos los datos. Esas son las variaciones de temperatura y las variaciones en polarización. Las variaciones de temperatura son de esperar, y si iluminamos los electrones, y según la no uniformidad, entonces tendremos esa polarización. Y así podemos ver el número de picos. Aquí estamos comenzando a realizar física de espectros. Y podemos ver hasta 9 picos ahí. Y si miramos la polarización, pues también podemos ver diferentes picos. Podemos ver que los picos son los mismos picos que hemos visto en la predicción. Entonces solo hay un conjunto de números que hemos metido en la fórmula, y con la curva podemos ver los diferentes puntos de datos. Es increíble poder ver estos datos. Y hoy les voy a enseñar el encaje, porque tenemos el mapa. Eso es el mapa de Planck. Hace falta mucha capacidad computacional, pero bueno, vamos a encajar los datos con esa curva, y también podemos encajar los datos con los parámetros fijos. Y así podemos tener unos resultados, una resolución de más de 1% para todos estos elementos. Y esto es un avance muy importante. Hace 30 años yo no pude imaginar que íbamos a poder llegar a este punto tan rápidamente. Y hay muchas personas que están haciendo lo que nosotros llamamos barridos galácticos. Están midiendo galaxias enteras para detectar ese desplazamiento al rojo. Aquí en ese conjunto de datos están representados 120.000 galaxias. Podemos ver esa curva predicha, podemos ver las fluctuaciones, esas son las oscilaciones, y podemos ver el CMB en la zona roja, y podemos ver también algo de color azul. Y eso es lo que ocurre cuando observamos muchas galaxias. Podemos ver estas galaxias circulares residuales que existen en el universo, y hay unos que están intentando medir estas galaxias con muchísima precisión para entender mejor qué es lo que les ha pasado. Entonces, se ha hecho muchísimo trabajo, ha habido un esfuerzo ingente en este campo con estas predicciones de CMB, y con estas predicciones nos hemos dado cuenta de que de hecho el universo no era tan complejo como parecía. Ahora voy a hablar de una investigación que todavía sigue en marcha, y hace 2 días estaba muy cansado porque he estado en todas las charlas y he ido a cenar y tal, pero bueno, recibí un email que me decía que la mitad de los datos que estamos recopilando de este barrido se ha completado. El objetivo de esta operación es de medir unos 30.000 galaxias para medir ese desplazamiento al rojo, y bueno, yo puedo ver aquí los resultados, que son estupendos. El resultado de este sondeo. Is that loose? It blanked out there. El COVID lo utilizamos desde 1992, eso ya es hace 30 años. WMAP lo empezamos a utilizar en 2003, hace 20 años, y el Planck de 2015-2018. Y todo esto añade datos y tenemos que analizarlos, por supuesto. Entonces, básicamente, antes del COVID estábamos ya recibiendo mucha información. Entonces, vemos que hemos pasado de 7 grados a 0,3 grados, a 0,1, a 0,02. Entonces, aquí hay muchos telescopios mucho mayores en la Tierra, normalmente están ubicados en cimas de montañas, etcétera, y todo esto nos permite llegar a una escala mucho más fina, como hemos visto aquí. En 2027 o 2030 podamos utilizar Lightbirds que nos permitirán ver
más señales de la formación del espacio-tiempo. Veremos las fluctuaciones. Veremos esas fluctuaciones que provienen del periodo de inflación. Veremos las fluctuaciones de la mecánica cuántica. Veremos, por lo tanto, imágenes más nítidas y llegaremos a datos mucho más finos. Y aquí vemos algunos de estos experimentos. Vemos el Planck en la parte inferior izquierda. Vemos un gran telescopio tipo globo, y todo este material, todas estas herramientas nos permiten realizar muchas mejores mediciones. Vemos una estación que se aleja de la zona de la cúpula. Todo esto nos permite medir la radiación cósmica de fondo de microondas o CMB. Vemos que se trata de herramientas cada vez más avanzadas. En la parte superior vemos una imagen de Chile, un lugar muy elevado en los Andes, y es un lugar muy interesante para realizar observaciones. Bien, estamos hablando de la posible polarización del CMB. Podemos dividir esa polarización en dos aspectos. Uno, el modo E. Vemos que se puede producir una salida desde un lugar central o un perimetraje, y el modo B vemos que tendría estos patrones, estas variaciones que aparecen aquí. Sería un modo tensor. Entonces, dependiendo de las direcciones, podemos estar en un modo E o en un modo B. ¿De acuerdo? En el modo B tenemos que ver en qué dirección se producen las fluctuaciones. Los patrones que vamos obteniendo aparecen aquí en la parte inferior izquierda, el modo E primero y el modo B. Vemos esas dos polarizaciones. Y si lo sometemos a ondas gravitacionales, obtenemos distintos patrones. Y hay veces que el modo E puede convertirse en modo B, incluso. Es radiación de fondo. Y vamos a ver. Vemos aquí una imagen muy bonita, muy exagerada. La luz viene del inicio del universo. Y pasa por grupos de galaxias, pasa a través de galaxias. Vemos que se producen esas ondas, ¿verdad? Se va doblando esa señal y pasamos de ese modo E al modo B. Y vemos también las temperaturas, los patrones de temperaturas de esta manera. Aquí, en la izquierda, vemos una predicción de las perturbaciones escalares. Vemos la correlación del modo E y el modo B. El modo B de ese efecto lente gravitacional. Todo eso se mueve en una dirección y lo sabemos por el telescopio COBE, por las observaciones realizadas. Vemos cómo encajan las curvas entre sí. En algunas hay desviaciones, pero vemos claramente los modos E y vemos el efecto del lente gravitacional de los modos E y modos B. Estos son observaciones. Tenemos el espectro, tenemos la estructura y tenemos la estructura hiperfina. Si observamos todo esto, vemos que podemos ver una gran diferencia en el nivel de señales. Y si nos centramos en esta pequeña zona, este es el último lugar en el que se ven los modos B, el modo tensor. Esta diapositiva la hicimos en 2015 y voy a mostrar luego una más
reciente que vamos a utilizar en una próxima publicación. Vemos, por lo tanto, los datos que podríamos esperar obtener de los satélites para ver las fluctuaciones en el espacio-tiempo. Y aquí vemos la nueva gráfica, vemos los modos tensores y, por lo tanto, esta es, como es más reciente, esta es la que vamos a utilizar en la publicación. A la izquierda vemos las perturbaciones escalares. Vemos a la derecha los tensores. Y esto nos está diciendo que en la inflación estamos tendiendo a una magnitud, a 2 órdenes de magnitud menores. Porque se van creando fluctuaciones de curva que tienen el mismo tamaño, pero como el inflatón tiene una densidad menor, hay una delta ρ diferente. Si la presión es menor que la densidad, se produce un efecto, que es lo que estamos queriendo observar. Bien, esto es un tanto complejo. Esto es algo en lo que trabajamos el mes pasado y me sorprendió el progreso que se ha ido observando a lo largo de los últimos años. Ahora podemos realizar un mapa del efecto del lente gravitacional o la media de la masa. Esta es la imagen que vemos. Este efecto del lente gravitacional es muy interesante y este es el tipo de estructura que podemos observar. Y esta imagen es exactamente la que se preveía obtener. Es un fenómeno interesante y esto es un trabajo que hemos podido realizar en los últimos 2 años, analizando en detalle todos los datos con los que contamos. La radiación cósmica de fondo de microondas es algo que sigue la ley de Moore. En el eje vertical vemos aquí la sensibilidad de los detectores. Vemos cómo hemos ido mejorando la mecánica cuántica de los sensores y también contamos con más detectores. Por lo tanto, observamos aquí cómo ha evolucionado la cantidad de sensores. Trabajamos con 100, luego con 1000, luego con 10.000 y la siguiente fase será con 100.000 detectores. Esto nos permite trabajar muchísimo mejor y nos permite llegar a conclusiones más interesantes sobre el universo. Aquí tenemos el CMBS4. Aquí tenemos una secuencia completa. Esta herramienta es fruto de una colaboración muy amplia y aquí tenemos una imagen del lugar del observatorio. Está en el polo sur. Vemos en la parte inferior y en la parte superior vemos una imagen de Chile. Bien, ¿por qué estamos realizando todas estas observaciones? Bueno, las nubes nos dan información. Una vez que ponemos en marcha las observaciones, cuando hay nubes, la información que obtenemos no es tan buena. Entonces tenemos que afinar nuestras herramientas para poder realizar cada vez mejores observaciones. En el Tíbet hay una meseta, por ejemplo, interesante. En Groenlandia también es un lugar interesante y en Atacama y en la Antártida también. Por lo tanto, vamos mejorando nuestras observaciones. En China están creando un observatorio astronómico. Vemos aquí, en esta zona, vemos los Himalayas, vemos dónde está ubicado el lugar del observatorio. Ahí, ese es un lugar muy bueno. Aquí tenemos una imagen
Aquí vemos que ya se realizaban observaciones antes de COVID, la COVID lo ralentizó todo. Aquí tenemos lo sorprendente, ¿no? Esta fotografía me parece sorprendente porque vemos la cordillera del Himalaya detrás. Estamos a casi 5.000 metros aquí. Esta es una imagen preciosa, vemos el equipo ahí. Bien, esta es la situación. Vemos como la galaxia, ¿no? Los datos nos dan esta forma, los datos centrados en la Tierra nos dan esta forma de serpiente, basándonos en el satélite Planck, y aquí es donde estamos realizando las observaciones. Bien, aquí tenemos las herramientas que se están utilizando, el JAXA, que estará disponible en 2027. Es un satélite relativamente pequeño, tiene 4,5 metros, es bastante pequeño, como algunos que tenemos en tierra, pero es impresionante al mismo tiempo. Son los japoneses los que están desarrollándolo. Me estoy quedando sin batería en el ordenador, lo lamento. So this is making a lot of progress. Okay. Son los japoneses los que financian el proyecto, pero tienen mucha colaboración y mucho apoyo. Las ondas gravitacionales han sido un gran descubrimiento. Mis colegas del DIPC y yo hemos estado desarrollando un artículo indicando que se están descubriendo cosas maravillosas. Vemos ondas gravitacionales que antes no éramos capaces de detectar. Si observamos esta imagen, aquí tenemos un cementerio de estrellas. Vemos que hay agujeros negros observados por LIGO y podemos observarlos. Y gracias al efecto de lente gravitacional, estas masas se ven más grandes y vemos las masas de las estrellas de neutrones. Lo interesante de esas estrellas de neutrones es que parece, a través de este lente gravitacional, parece que son más pesadas. Pero cuando sabemos que en casi todos los sistemas la masa es de 1,4. Es una cosa, una de las cosas que estamos realizando con la luz, con mis compañeros del DIPC. Pero luego tenemos también el telescopio de James Webb. Es muy grande. Esa pequeña cosa que vemos en un extremo es más alto que un humano, con lo cual es un telescopio bastante grande. Como hemos dicho antes, que la luz se estira y tenemos que cambiar los telescopios para poder seguir esa luz según se va desplazando hacia el rojo. Ese telescopio entonces es muy grande, se tiene que desdoblarse porque para poder meterlo dentro de la nave espacial pues había que doblarlo y es muy complejo desdoblarlo, pero bueno, lo hemos conseguido. ¿Y qué hemos visto con ese telescopio? Bueno, a la izquierda tenemos 4 galaxias, bueno, son 5 pero solo se ven 4. Esa es una imagen del telescopio Hubble, pero a la derecha podemos ver la imagen de la JWST de lo mismo, pero vemos algo muy diferente porque está viendo otro área del espectro y hay muchísimas galaxias en el fondo que no se ven en la imagen de Hubble. Comenzamos un proyecto y tenemos varios doctorandos que están trabajando aquí y en Hong Kong también en ese proyecto. ¿Y qué están haciendo? Están recopilando datos mirando a través de diferentes grupos de galaxias. Y lo que estamos intentando hacer es ver una situación en la que la galaxia del fondo
es afectada por ese efecto de lente, es como magnificar los objetos que están muy, muy, muy lejos, para poder observar estos objetos con mayor grado de precisión. Estamos publicando muchísimos datos, muchas personas están escribiendo muchos artículos. Pero bueno, nunca hay que tener demasiado prisa, pero bueno, yo creo que nuestros doctorandos están adquiriendo una experiencia muy valiosa. Y uno de nuestros compañeros aquí, que trabaja aquí en la Universidad del País Vasco, publicó un comunicado de prensa hablando o explicando cómo la mecánica cuántica podría ser impresionante, porque si tenemos esas partículas de luz que están en expansión, podríamos tener la formación de escalas 2 a 80, etcétera, que están en esos dos estados de Bose-Einstein, y podrían tener una masa también muy determinada y tendría una longitud de onda que sería parecida a lo que sería el núcleo de nuestra galaxia. Entonces podemos ver ondas, etcétera, y en ese diagrama podemos ver estas ondas, donde podemos ver la longitud de onda y todo mueve para arriba, para abajo con el tiempo, pero en el núcleo podemos ver un único solitón. Que tiene un condensado Bose-Einstein enorme. Lo que es emocionante en todo eso es que puede predecir algunas de las cosas que estamos viendo, pero también predice cómo serían la primera generación de galaxias. Aquí en azul podemos ver la materia oscura fría y energía oscura. Y aquí podemos ver las diferentes ondas de diferentes longitudes de onda que atraviesan toda la estructura. Entonces me parece un ámbito emocionante. Y de hecho hemos encontrado algunas galaxias muy antiguas, de las primeras galaxias. Si miramos la galaxia que está a la izquierda, tiene un desplazamiento a rojo del 10. Es decir, es una galaxia muy temprana. Solo debería haber unas cuantas que queden ya en el universo, con lo cual quizás hemos tenido mucha suerte o quizás hay algo que todavía no lo sabemos. Abajo tenemos un desplazamiento a rojo de 11, es decir, que el universo era 12 veces más pequeño que ahora cuando empezó a emitirse esa luz roja. Y las otras dos galaxias también son impresionantes. ¿Qué significa todo eso? Pues no lo sabemos, estamos todavía intentando entender todos estos datos y estamos teniendo paciencia y yendo poco a poco. Pero es sorprendente poder ver estas galaxias tan tempranas, porque algunas de ellas ya han pasado por la primera generación de estrellas. No pone en duda la teoría del Big Bang, pero sí que pone en entredicho muchas otras ideas que hemos tenido acerca de nuestro universo. Bueno, no tengo tiempo de pasar por todas mis diapositivas, con lo cual voy a ir pasando, pero bueno, podemos utilizar todos esos datos para buscar señales de vida en otras partes del universo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos predicciones, fijamos parámetros, diseñamos experimentos para intentar comprobar y verificar todo esto, y hasta ahora se nos ha ido bastante bien. Hay muchas cosas que están pasando ahora. Tenemos este sondeo espectroscópico, etcétera. También tenemos la misión espacial Euclid, que se ha lanzado ya. Hay muchísimos experimentos nuevos que se están llevando a cabo en estos momentos, y con eso voy a terminar, porque yo creo que he hablado demasiado, ¿verdad? Tenía que haber terminado hace tiempo. Pero bueno, la mecánica cuántica desempeña un papel muy interesante en el universo, y tenemos también la materia oscura que no deja de sorprender. Pero yo creo que lo que queda claro es que el universo es un ordenador enorme y muy eficaz. Si vemos diferentes aspectos del universo, siempre nos dice lo mismo. Tenemos una velocidad muy alta, es decir, puede hacer muchísimas cosas a la vez.
Y una de las cosas que sabemos es que tenemos esa conexión cuántica de diferentes lugares individuales. Y cuando combinamos todo eso, estamos creando el tejido del espacio. Y eso define la geometría. Hay muchas evidencias que dicen que es posible que el universo en sí es un ordenador cuántico enorme. Y la pregunta es, si es un ordenador cuántico, ¿cómo podemos programar ese ordenador cuántico? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y con eso termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado.